Continuamos conversando con el licenciado Manuel Sierra, Manny Sierra, sobre estos temas de que la población dominicana exigía un stop a la impunidad y que los casos de corrupción, que en un país latinoamericano como somos en Dominicana, que hay tanta corrupción, y lo vemos en todos los países de Latinoamérica, la gente pedía cómo podemos parar esto. Y además de que el presidente de la República actual había dicho en sus mensajes que él iba a parar la corrupción y que iba a hacer muchas cosas en bien del país. Eso realmente vende. Decía el licenciado Sierra que cuando se sometieron todos estos casos en que se supone que había que buscar evidencias, el Ministerio Público dicta medida de coerción, consigue medida de coerción para 3 meses primero, 6 meses después, 1 año después, año y medio después, y sigue ahí, inclusive batallando para no dar libertad condicional diferente a la medida de coerción que es la prisión preventiva. Y dejamos al licenciado Sierra cuando hablaba de que el Ministerio Público se supone que tenía pruebas. Sí. Entonces decía que era un poco incoherente en la misma medida de coerción que tú pedías, dame un plazo para abrir una investigación. Cuando tengo un caso fuerte. Decía ahí mismo que tenía las pruebas que hacían un expediente fuerte. Entonces es como chocante que tú digas, si quiero un plazo para buscar pruebas y a la vez me dice que tengo un expediente blindado, entonces era más fácil arrancar ahí mismo, claro, y no durar tanto tiempo. En esa búsqueda de pruebas, usted que es auditor, que conoce lo tortuoso que es poder llegar a cabo, además de que es auditor, tiene una extraordinaria experiencia en estos temas jurídicos, que aquí los auditores tienen que tener una especie de plus. Sí, sí. No solamente ser auditor, tiene que ser un poco de ciencia forense, ¿no? Sí, bueno. Y además de eso, de que fue presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, sabe que hacer una auditoría contable, por muy pequeño que sea, toma tiempo. Toma tiempo. Sí, así es. Y lógicamente, en un periodo de 4 años, hacer una auditoría a capítulos específicos, lógicamente que te va a tomar mucho tiempo, con el elemento añadido de que la otra parte también tiene el derecho a buscar sus pruebas para establecer su inocencia. Correcto. Sobre todo en estos casos que son muy, ¿cómo le llamaría yo? Reitero, que son muy de ciencia porque el auditor tiene que salvar, porque es que aquí entran otras legislaciones. Entra lo natural, que es el Código Procesal Penal, pero entra las leyes de los auditores, porque el auditor se rige por leyes especiales, que es la ley de Cámara de Cuentas, y también se rige por la propia ley que crea el Instituto Contador Público. Correcto. Y además normativas internacionales. Correcto. O sea, además de otras instituciones que también tienen su propia legislación, claro, que convergen. Entonces, decía que entran unos elementos importantes, Andrés, porque todos los años los presupuestos se liberan, ¿verdad? Es decir, como yo hago un proyecto, como las instituciones del Estado hacen unos cálculos de que van, cuando el gobierno le asigna los fondos, tienen ya calculado en qué van a ser invertidos esos dineros que reciben. Por tanto, al final de cada año, esos presupuestos tienen que explicarle al Poder Ejecutivo y tienen que darle una especie de descargo. Creo yo que es así. Sí, sí, así es. Entonces, ese punto... Ese descargo inclusive se hace con el informe anual que hace la Cámara de Cuentas. Correcto. Fíjese qué detalle más importante. Entonces, en estos casos de corrupción, yo no sé qué tratamiento se le ha dado a ese descargo anual para que se haga entonces una auditoría de 4 años, se ha intervenido ya un descargo cada año. No, ahí le voy a explicar. El descargo que se consigue es la gestión de la operatividad del presupuesto. El presidente y sus ministros se asignan presupuesto y lo gastan, ¿verdad? O lo invierten.
La Cámara de Cuentas dice el uso adecuado del presupuesto, porque son dos cosas que hace la Cámara de Cuentas, es la ejecución presupuestaria y las auditorías que pudo haber hecho en ese año. Entonces el descargo es por la ejecución presupuestaria y por las auditorías que se hicieron en ese periodo. Pero eso no está diciendo que un funcionario en particular esté exento en ese año, si no fue auditado. Ahora, si fue auditado y la auditoría no tiene ninguna salvedades importantes que indique indicios de responsabilidades penales, entonces no hay problema. Pero ocurre muchas veces lo contrario. Pero el descargo se da a la gestión presidencial. Pero sin embargo, la gestión presidencial envuelve todos los fondos Todos que sus se ministros. asignan Sí, claro. individualmente a cada uno de los ministerios. Sí, pero es que el presupuesto salió adecuadamente y hay un factor que la gente está obviando, y inclusive hasta los jueces, creo. Dentro de eso, en el medio de todo eso, existe el auditor interno del Poder Ejecutivo, que es la Contraloría General de la República, que además constitucionalmente tiene el poder del control previo, que es el que firma todo y aprueba todo, lo cual podríamos mucho decir que lo implicaría técnicamente en cualquier acto de corrupción que ocurra. Más el propio auditor que tiene el propio Ministerio Interno, ¿verdad? No, ese se supone que es un empleado de la Contraloría. Ok. No. Sí, Ok. sí, así. Directo de la Contraloría. La ley en el 2001 cambió eso. Ok. Antes yo iba a un ministerio y me llevaba a mi auditor. Ok. Venga, cierra, usted es mi auditor, lee para adelante. Ahora no. Ahora la Contraloría te asigna un auditor o te asigna una unidad de auditoría interna que la pone fija ahí y ese que tiene que revisar todo. Ok. Eso no quiere decir que el ministro lo haga suyo. Ok, No quiere decir eso. ok. Bueno, pero lo que te quería decir que entonces en estos casos de corrupción necesariamente hay que hacer auditorías. Claro. Imagínate una auditoría a una cárcel. Y la auditoría de la Cámara de Cuentas, la que prevalece, pues son fondos públicos. Pero cojamos la auditoría de una cárcel, ¿Está bien? que son unos de los temas que están ahí. Sí, sí. Eso implica que la cárcel hay que trabajar con la parte de... Ahí vienen los ingenieros, lógicamente, porque sí hay que cubicar de alguna forma. Sí, asegurarse de que los recursos fueron utilizados adecuadamente. Y en el material que se dijo, Sí. y en todas las indumentarias. Hay herramientas para determinar todo eso. Entonces, hacer eso de una gestión de dos periodos, 4, 8 años, 6 años, Toma tiempo. toma mucho tiempo. Y cuando el Ministerio Público entonces se aventura a pedir una medida de coerción haciendo el caso complejo, que no es el caso de rutina, que es la medida de 3 meses. Cuando el caso es complejo se duplica, entonces lo hacen de 6 meses. Que luego Piden otra vez entonces se hace una extensión, una prórroga. porque todavía no han podido conseguir las pruebas. Correcto. Se supone, ¿verdad? O no hicieron, o los auditores no pudieron llevar a cabo en ese periodo, porque no solamente tienen esa sola auditoría, porque tienen otras que concomitantemente con esa están llevando. Y han cometido errores de coger auditorías en borrador y la han utilizado como prueba. No. Ahí hay un elemento importante que también lo vamos a analizar ahora, porque al final del día los auditores no trabajan con pruebas. No. El auditor recomienda y no puede tipificar el delito, sino dice, encontré indicios de responsabilidades penales, que yo como Cámara de Cuentas digo que encontré indicios para no tipificarlo. Se lo mando al Ministerio Público, el Ministerio Público tampoco puede decir, pero puede decir, ratifico que sí el indicio existe, para que el juez sube, pero tiene que evaluar la prueba. Tiene que abrir una investigación. Y hacer la prueba de esa investigación. Correcto. Entonces, eso es lo que ha pasado. La medida de coerción frente a la gente que no entiende, desde que ve a una persona presa, ya entiende que hay unos niveles de responsabilidad. Correcto. Y eso es lo que ha venido pasando. Una vez que se agota el tiempo de los 18 meses que le da el juez y el Ministerio Público no ha podido agotar las investigaciones, el legislador dijo en el Código Procesal Penal que a ese ciudadano hay que ponerlo en libertad. Así es. Los jueces, inclusive, siendo un poco consecuentes con el Ministerio Público, lo que están haciendo es variando la medida de coerción. El legislador dijo, se le pone cese O sea, a la medida de coerción. Que es libre. Y seguimos investigando. Correcto. Pero aquí lo que está haciendo es, váyase con un grillete para su casa. Pero fíjate que el elemento más importante o más interesante, se trata de pruebas que están en las manos del propio Estado, porque son documentales. Claro.
no hay posibilidad de que una persona que están persiguiendo, que están acusando, pueda influenciar. Es muy poca, no es que no ocurra, ¿verdad? Pero es muy escasa la posibilidad de que pueda influenciar con todo el tinglado de pruebas que están en manos de la propia Cámara de Cuentas, que finalmente es la que va y toma control de la propia administración o de la institución en ese sentido, de la parte probatoria, son documentos que están, por ser pruebas documentales que están en las manos del propio Estado. Bien. Entonces, esa situación es lo que ha venido permitiendo que necesariamente a la mayoría de esta gente se le tenga que poner en libertad, con el elemento añadido de que también esas personas a la que el auditor tiene que preservarle el derecho, porque el auditor es un garante del derecho fundamental de esa persona en la investigación que lleva a cabo. Igual el Ministerio Público. Sí. Y el Ministerio Público también actúa a favor de la sociedad y del mismo implicado. Pero fíjese que el auditor, que es un órgano extrapoder de carácter constitucional, así es, tiene que garantizar los derechos fundamentales del investigado. No se puede ir para un lado. No, tiene que ser objetivo. Claro. Porque se presume que son los ojos y los oídos del juez. Y además independiente, imparcial. Muy imparcial, tan imparcial como el juez. Sí, sí. Tan independiente como el juez. Sí. Mucho más, porque es un órgano creado constitucionalmente. Para eso nada más. Y fíjese, el punto tan importante, que aunque había ahí un error conceptual, la Cámara de Cuentas fue una vez Tribunal Superior Administrativo. Sí. O sea, que era tribunal. Sí, tenía las dos cosas. Por eso mismo. Sí. Pues se separó por suerte. Pero mira, entonces, en ese sentido, lo que ha venido ocurriendo es entonces que esas investigaciones, que son ciencia, que el auditor tiene que ser objetivo y tiene que garantizarle el derecho al investigado para que él te explique y para que él te aporte. Sí. Y eso, lógicamente, se lleva tiempo. Entonces, no es la prisa que ha procurado el Ministerio Público, que yo digo, en esos casos puede llevar a cabo una investigación sin tener que someter a una medida de coerción a la persona, porque quien se pone el límite al final del día es el propio Ministerio Público, desde que opta porque al ciudadano investigado se le imponga una medida de coerción, porque tan pronto a mí me imponen una medida de coerción, ya el tiempo corre en contra del Ministerio Público, que tiene que agilizar en la procuración de esas pruebas. ¿Qué pudo haber pasado o qué pudo haber pensado el Ministerio Público, licenciado Sierra, si se llevó la presión mediática de la sociedad civil, si entendió que los casos eran más fáciles de la cuenta, si entendió que las pruebas inicialmente podían venir, no pruebas, sino las opiniones de los auditores son indicios, los indicios, eran más fácil de identificarlo? ¿Qué pudo haber pasado? Y pensando bien, primero, sabiendo que el Ministerio Público está encabezado por una jueza de carrera. O sea, ¿qué usted como penalista, investigador, puede pensar que está pasando ahí? Mira, es que yo creo que hay ahí también unos choques de celo, de recelo. Y además de eso, de que es que las cabezas son distintas. El abogado del ejercicio piensa distinto a como piensa un fiscal y como piensa un juez. O sea, déjeme yo analizar lo que usted está diciendo. El abogado en ejercicio piensa distinto a lo que piensa el juez. Sí. Y en el caso particular, la Procuradora General de la República era una juez, que en un momento puede decirse o abogado en ejercicio, pero como juez. Diferente al Ministerio Público. Sí. Ahí estamos entrando. Es correcto. Entonces, es posible que ellos, que no creo que sea en el fondo el criterio de la Procuradora General. Ella es más consecuente y más equilibrada en la procuración de las pruebas, porque ella sabe, como jueza, y que fue fiscal originariamente, que eso conlleva una serie de garantías que hay que respetarlas, porque el que va a prisa en la verdad nunca muere. Es decir, por muy ligero que tú vayas en la búsqueda de una prueba, tiene que darle la oportunidad, tiene que garantizarle al otro el debido proceso, claro, para que también logre defenderse. Claro.
Entonces, yo no creo que ellos no hayan tenido el conocimiento de saber que una investigación de esa naturaleza es un poco tortuosa porque se trata de un personal que no depende de ti, sino que tiene que facilitarlo otro órgano del Estado, como es la Cámara de Cuentas. Pero mire, doctor, se supone que todos estos temas que se acusan de corrupción administrativa o de cualquier otro tipo de estafa, en todos está involucrado el lavado de activos, en todos. Porque lógicamente el lavado de activos es un producto, una operación producto de un dinero ilícito. Entonces todos esos casos, todos tienen una particularidad de lavado. Y la ley de lavado de activos, que hemos tenido varias, y la última es fuerte, pero no tan fuerte como debió haber sido, pero es fuerte más que la otra, establece muchas sanciones penales muy fuertes. ¿Por qué el Ministerio Público ni siquiera ha podido probar algo relacionado con este tema, después de que ha hablado de tantos miles de millones de pesos involucrados, tanta gente envuelta en el tráfico de una forma u otra, en el ilícito de cualquier tipo? ¿Por qué no ha podido conseguir ni siquiera una de esas pruebas? Mira, eso se va a ver en el curso del proceso, porque falta mucho. Pero el proceso no ha comenzado. No, apenas están discutiendo si van a juicio o no. Exactamente. O sea, digamos que estamos técnicamente hablando, el proceso para nosotros tiene fases. Estamos a mitad del camino. No, no estamos ni siquiera a mitad del camino. Pero a mitad del camino constitucional para lo que tiene el ejercicio de 4 años de un gobierno. Ah, sí. No, es que un proceso no está llamado a llevarse ni en No, uno, claro ni que en no, dos, claro ni que en cuatro. no. Claro que no, pero la impaciencia de la población, la sociedad que está pidiendo sangre, no está conforme. Es que Y cada vez que usted dice, cambiaron las medidas, fíjate, cambiaron las medidas. La gente dice, lo soltaron. No, sí, que lo soltaron. porque le prometieron a la ciudadanía que una medida de coerción era una sanción, era una pena. No, y eso no es una pena, eso es una medida. En cuanto en tanto, Pero ha sido casi una yo sanción. sustraigo a la persona que investigo porque constituye un peligro para mi investigación y lo saco para yo llevar a cabo más cómodamente la investigación. Bien. Eso ha entrañado, aunque usted no lo crea y no lo crea la gente, una serie de violaciones del debido proceso de esos ciudadanos que investigan, porque a todo eso, en el curso de la investigación, el ciudadano tiene derecho a participar de la misma, sobre todo en esta parte de las auditorías, que lo respetan los auditores, inclusive en las auditorías de rutina que hacen tradicionalmente hasta en las empresas privadas. Sí, claro. Los auditores siempre tienen que consultar con el auditado para que le vaya explicando. No, tiene que ser, eso es parte de la norma. Eso es parte de la norma. Sí. Entonces, eso no se ha respetado en estos procesos y se han llevado a cabo a espalda de los imputados. Todas las investigaciones. ¿A espalda de los imputados? Sí, a espalda de los imputados. Todas esas investigaciones. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, a excepción de uno u otro, ha venido consultando a los auditados, pero imagínense lo difícil que resulta ser a un auditado preso. ¿Cómo yo te puedo suministrar? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo yo busco la información? La parte de la prueba que tú dices, de este dinero que te asignó el gobierno central por un periodo X, ¿qué tú hiciste con ello? ¿Dónde lo colocaste? ¿Cómo lo invertiste? ¿O fue que tú hiciste una jugada de un dinero que me dijiste a mí que estaba asignado para tal o cual concepto, pero sin embargo tú lo usaste para otra cosa? Pero que tú no te lo llevaste, sino que tú lo que hiciste fue que lo colocaste de aquí y lo pusiste para aquel lado. Una transferencia. Correcto. Entonces, esas son cosas que se explican. Pero como se ha vendido al país a nivel macro, fíjate que los discursos de los ministerios públicos han sido 10.000 millones de pesos. Y eso, frente a una población hambrienta, necesitada, resulta interesante. Se perdieron 10.000 millones de pesos, pero posiblemente esos 10.000 millones de pesos fue lo que transitó esa cartera durante 4 años. No, y lo que usted lee en el informe de la auditoría de la Cámara de Cuentas, si usted sabe leerlo, porque hay mucha gente que no. Ese es el problema, que no lo sabemos leer ni los abogados. Exactamente, ni los abogados, y muchas veces ni los jueces. Eso es. Entonces se mete y dice, mira, aquí lo dice, que se robaron, que sé cuánto. No, ahí no dice que se robaron tanto, Ahí dice que hubo una aplicación incorrecta de tal cosa, pero eso no significa que se lo robaron.
Es correcto. O sea, hay que saber interpretar bien claramente eso. Ahora, si el auditor le quita la independencia y la imparcialidad y escribe cosas que no debe escribir, también afecta eso, la imagen de la Ahí institución. entonces entran los sesgos. Y es ahí donde al que se está persiguiendo se le debe garantizar El derecho. el derecho para que se agencie su propio auditor y participe de las auditorías como un elemento de control de las investigaciones que se llevan a cabo y para la legalidad de esa investigación. Y eso no puede impedir el Ministerio Público. Es lo que yo creo que se ha estado impidiendo a la mayoría de esta pero no gente. puede ser. Por eso entonces el tranque ahora que uno dice, pero ¿qué pasa con los procesos que no caminan, que están trancados? Porque el Ministerio Público se tomó 18 meses, que son más, porque casi siempre hay una investigación previa a que se lleve a cabo esa investigación formalizada, que es cuando se inicia con la medida de coerción, es que se formaliza la investigación. De manera que... Mire, vamos a tener que hacer la pausa, porque nos están haciendo señas constantes. Y volvemos a ese punto. Volvemos un momentito. ¿Cómo no?